Y buenas tardes, hoy es el miércoles 26 de noviembre de 2025 y en esta nueva edición del Seminario de Física y Cómputo tenemos el grado de que escuchar la conferencia que va a dar el doctor Felipe Orduña Bustamante del ICAD de la UNAM, y el título de la plática es Psicoacústica, Música, Afinación y Armonía, ¿no? Aunque bueno, creo que en la presentación viene algo un poco diferente, ¿no? Y antes de dar la palabra al doctor Orduña, pues quiero mencionar que él es egresado de la Facultad de Ciencias, luego hizo maestría y doctorado en Inglaterra. Pues sus áreas de interés es justamente la acústica. Él forma parte del grupo de acústica aplicada y vibraciones del ICAD, ¿no? Y bueno, pues le damos la palabra. Muchas gracias por por participar en este seminario. Adelante. Muchas gracias. Sí, ya, si sigue viendo la presentación, perdón, una pregunta. Ahorita no. Sí, Eh, deja ver aquí, a ver. Bueno, sí, sí, en Zoom se ve. sí se ve. Ajá, Sí, bueno, correcto, sí. Es que justo le acabo de cambiar el título para que sí. coincida con lo que está anunciado. Sí, pues sí, muchas gracias. Una pregunta, ¿cuánto tiempo es lo que se espera que yo presente? Pues en principio uno no le pone tiempo límite a los ponentes, pero bueno, por el hecho de que después de una hora, pues ya algunos se van a desconectar, pues uno dice 40, 50 minutos de exposición, se quiere más y luego algún tiempo de preguntas, ¿no? De acuerdo, sí, sí, sí. Gracias, gracias. Sí, nada más un poquito como para administrar ahí mi tiempo y demás. Entonces, bueno, sí, efectivamente, bueno, agradezco mucho la invitación a esta presentación y lo que pues decidí presentar, digo, yo trabajo en cuestiones de acústica, vibraciones, participo en el posgrado en música de la UNAM, sobre todo en el campo de tecnología musical, también un poco cognición musical. Pues mi trabajo, digamos, como investigador en un instituto pues de ciencia aplicada, aparte de cuestiones técnicas, tecnológicas, mediciones, investigación científica, también pues toca cuestiones pues de música, en este caso instrumentos de música, percepción de sonido, etcétera, ¿no? Pues la plática que quiero dar ronda en los temas de, sobre todo quizá afinación y armonía, ¿no? Es decir, desde el punto de vista de percepción, nosotros, digamos, en la música tenemos varios eh, características perceptuales del sonido. Por ejemplo, uno es la intensidad o sonoridad, qué tan fuerte suena, o el otro es la altura musical, es decir, tonos muy agudos o muy graves o medios. Eh, el atributo también del timbre, ¿no? Es decir, la calidad o característica, distintiva de una fuente de sonido. Por eso podemos distinguir una flauta de un violín o diferentes voces de personas, etcétera, ¿no? Ese es el timbre. Y hay una serie de otros varios atributos perceptuales que se le puedan dar al sonido, pero uno que es muy pues quizá importante o relevante en el contexto de la música como una expresión artística, cultural, etcétera, es la percepción de armonía o consonancia, o es decir, la cuestión de por qué varios sonidos a veces suenan muy agradables, a veces no tanto, y un poquito esa es la cuestión, ¿no? Entonces, bueno. Eh, Esto se estudia desde un punto de vista, bueno, muchos, puede ser puramente musical, musicológico, histórico, etcétera, pero desde una perspectiva científica, pues existe esta disciplina llamada psicoacústica que estudia la relación entre la naturaleza física de los sonidos y los atributos que nosotros percibimos como entes biológicos, como seres humanos, en relación con ese sonido. Y pues eso, voy a platicar en términos generales de
ese abordaje científico de la percepción versus la naturaleza física del sonido y en un contexto musical que tiene que ver con esto que dice aquí, afinación y armonía, ¿no? Bueno, acá, perdón, es que me estoy equivocando de pantalla, acá está. Entonces, bueno, aquí un poquito como el contenido de esta plática es que, bueno, hablaremos de los límites de precisión física y perceptual en la comparación de alturas tonales que determinan la calidad del proceso de afinación musical. Digamos, también en la actividad práctica musical necesitamos tomar en cuenta esto. Tenemos nuestra percepción auditiva arroja ciertos límites de hasta dónde podemos, por ejemplo, comparar o igualar la altura de dos sonidos cuando, por ejemplo, un músico está afinando un instrumento, etcétera, ¿no? Luego estos elementos psicoacústicos de consonancia y disonancia perceptual en la combinación de tonos con componentes armónicos. Eh, los intervalos musicales consonantes, así llamados porque son armoniosos o suenan bien juntos o conjuntos, su origen perceptual y algunos ejemplos de sus incompatibilidades cíclicas, es decir, cíclico en el sentido de que si queremos formar una escala musical, resulta que los intervalos que son musicalmente consonantes o armónicos, originados justamente como intervalos de la serie armónica, resulta que tiene unos ciertos problemas a la hora de que queremos cuadrar o cerrar cíclicamente una escala musical. Ya lo vamos a ver. Y esto pues nos lleva al establecimiento de escalas, sistemas de afinación y temperamentos, así se llaman estos sistemas de afinación, digamos, ajustados para curar esa incompatibilidad cíclica en la historia, al menos de la tradición musical occidental, ¿no? Y quizá tocaremos un poco brevemente las afinaciones y escalas en algunas otras tradiciones musicales. Em, entonces, bueno, aquí hay una, déjenme ver si puedo, híjole, esto no, creo que no va a funcionar muy bien, déjenme ver, es que es un videíto que ilustra cómo funciona el oído, posiblemente lo va a tener que salir y mostrar el videíto, nomás déjenme ubicarlo por acá. Eh, ese video lo tengo en algún lado, pero un ratito, sí, por aquí. A ver, voy Los oídos están activos a constantemente. espérenme, voy a, Los oídos están activos constantemente. Captan. ay, espérenme tantito y ahorita pongo. Este, este es un videíto que viene de una compañía que vende ayudas auditivas y no sé qué. Y eh, nos va a dar el contexto anatómico, fisiológico, básico de cosas que voy a hablar un poquito después, ¿no? Entonces déjenme aquí, ahí está. Si me pueden confirmar, se ve un video ahí de una oreja, etcétera. Sí, sí se ve. Sí, Sí. bueno, muy bien. Le voy a dar entonces play y va. Los oídos están activos constantemente. Captan las ondas sonoras y las transforman en información que el cerebro es capaz de interpretar, como por ejemplo la música y el habla. El sonido es una onda de presión que puede vibrar tanto rápida como lentamente. Las vibraciones lentas producen sonidos graves, mientras que las vibraciones rápidas producen sonidos agudos. El sonido entra en el oído y se canaliza a través del conducto auditivo hasta alcanzar la membrana timpánica. Cuando la membrana timpánica comienza a vibrar, pone en movimiento la cadena osicular del oído medio. La cadena osicular está compuesta por el martillo, el yunque y el estribo. Las vibraciones del sonido se transmiten a través de la cadena osicular hacia el oído interno. En el oído interno, la cóclea desempeña un papel fundamental.
Es aquí donde la energía mecánica del sonido se transforma en complejas señales eléctricas que más tarde se transmiten al cerebro. En términos simples, la cóclea es un tubo en forma de espiral lleno de fluido. Las células sensoriales, también llamadas células ciliadas, cubren por completo toda la extensión de la cóclea. Estas células ciliadas poseen distintos grados de sensibilidad para la detección de los diferentes tonos o frecuencias. Esto permite al oído percibir todo el espectro de sonidos. La transformación de las vibraciones mecánicas en pulsos eléctricos es un proceso complejo resultado del movimiento de las células ciliadas en la cóclea. Las células ciliadas están dispuestas como las teclas de un piano a lo largo de toda la extensión de la cóclea. Las células ciliadas, localizadas en la base o región inferior de la cóclea, son responsables de las altas frecuencias, mientras que las células ciliadas del ápex son responsables de las bajas frecuencias. Cuando el fluido de la cóclea se pone en movimiento, provoca a su vez el movimiento de las finas estructuras de la superficie de las células ciliadas. Estos movimientos causan diferencias de tensión que producen señales eléctricas que se transmiten a través del nervio auditivo hasta llegar al cerebro. El córtex auditivo cerebral interpreta esta información como sonido, por ejemplo, como música o como habla. Toda esta sucesión de eventos, incluyendo los distintos pasos que convierten las ondas sonoras del medio ambiente en información que el cerebro es capaz de interpretar, suceden tan rápidamente que las personas pueden oír el sonido al instante y de manera continua. En este complejo proceso, existen varios factores que pueden provocar que una persona experimente una pérdida auditiva. La pérdida auditiva puede variar desde una pérdida de leve a moderada hasta una pérdida total de la audición. En general, existen tres tipos de pérdida auditiva que difieren la una de la otra, dependiendo de la parte del oído que esté afectada, pudiendo ocurrir en el oído externo, medio o interno. Muy bien, bueno, pues esa es el video de este funcionamiento del oído, y me regreso a la presentación esta que estaba haciendo. Em, Igual me avisan si ya se ve. A ver. Sí, ya se ve. Sí, muy bien. Bueno, entonces ya vimos ese video y justamente un poco con esa cuestión y sobre todo enfocándonos en cómo dentro del oído interno se da esto que se llama la organización tonotópica del oído interno, es decir, que distintas frecuencias de sonido hacen que la vibración sea más intensa en determinada posición, es decir, hay un mapeo de frecuencia a posición a lo largo del oído interno y ese es el mecanismo primario de percepción de altura, es decir, del atributo perceptual que nos dice si un sonido es muy agudo, medio o grave, ¿no? Resulta que la longitud extendida del oído interno es de aproximadamente 3 a 4 centímetros, 30 a 40 milímetros, y en cada oído hay un número de células ciliadas que oscila entre 15.000 y 18.000, que son sensibles a la vibración, según vimos en el video. Si dividimos el intervalo de frecuencias audibles que nominalmente o digamos oficialmente es de 20 a 20.000 Hz, eso representa un factor de 1000. Y bueno, aquí voy a poner una cuestión pues muy fundamental, pero no la voy a discutir ampliamente, simplemente voy a dar el resultado. Resulta que nuestro mapeo de percepción de frecuencia sigue más bien una organización logarítmica. Entonces necesitamos dividir ese factor de 1000 en frecuencia de nuestro intervalo audible completo, de 20 a 20.000 en 10 factores multiplicativos iguales. Entonces resulta que si tomamos el factor que corresponde a una octava musical, que es un factor de 2 en frecuencia, o sea, el doble de frecuencia nos da la percepción de un intervalo de una octava. Resulta que el intervalo completo de audición de 20 a 20.000, factor de 1000,
se puede dividir en que cubre aproximadamente 10 octavas. Eso es porque la potencia 2 a la 10 es 1024, que es aproximadamente ese factor de 1000, ¿no? Entonces, bueno, eso va a ser muy importante. Toda esta información, la longitud completa del oído, sí, del oído interno, las membranas que están ahí adentro, el número de células ciliadas, y esta cuestión de que el intervalo auditivo completo de 20 a 20.000 Hz puede dividirse en, musicalmente hablando, 10 octavas, es decir, 10 factores de 2. Y ahí sale esta tabla que pues a mí me parece muy interesante, que es lo siguiente. Es decir, intervalos y zonas o longitud de la zona de percepción tonal en el oído interno. Aquí tenemos una tabla que tiene 4 columnas. Una dice intervalo musical, o si ustedes quieren, podríamos relacionarlo con un cierto intervalo de frecuencia, pero creo que es más conveniente para las intenciones de esta plática hablar ya directamente de intervalos musicales. Entonces tenemos intervalo musical, por ejemplo, completa el intervalo audible son 10 octavas, como acabamos de ver. Luego, la longitud o extensión total del oído interno, que aquí voy a poner nominalmente 36 milímetros. Luego, ¿cuántas células ciliadas hay en cada uno de nuestros dos oídos? Le voy a poner aquí un número de 16.000. Y si recuerdan en el video, esas células ciliadas no están formaditas de uno en uno, van más o menos como de cuatro en cuatro. Entonces, ¿cuántas filas de 4 células ciliadas hay en cada uno de nuestros oídos? Pues del orden de 4.000. Entonces, nuestro intervalo audible representa este primer renglón, ¿no? Como intervalo musical son 10 octavas, o como ya vimos, un factor de 1000 en frecuencia, 36 milímetros de extensión total aproximadamente, 16.000 células ciliadas y 4.000 filas de 4 células ciliadas. Ahora, si en vez de 10 octavas, intervalo de audición completo, esto lo dividimos entre 10, tenemos solamente una octava. Y haciendo división entre 10 en las siguientes columnas, tenemos que para percibir una octava, nuestro oído abarca en el oído interno 3.6 milímetros, aproximadamente entre 3 y 4 milímetros. Eso impacta o incluye o involucra del orden de 1.600 células ciliadas y 400 filas de 4 células ciliadas. Luego, en música, una octava normalmente se divide en 12 semitonos, ¿no? Do sostenido, re sostenido, etcétera. Son 12 semitonos, ¿no? Entonces, un semitono es la 12ª parte de una octava. Entonces, si dividimos entre 12 la siguiente fila de esta tabla con respecto a la anterior, ret- re- eh, tenemos que para la percepción de un intervalo musical que abarca un semitono, en el oído interno esto involucra 0.3 milímetros, algo ya realmente chiquitito, es como el grosor de un cabello, algo así, ¿no? 125 células ciliadas y 33 filas de 4 células ciliadas. ¿Por qué agarro filas? Porque cada fila está ubicada en una diferente posición a lo largo del oído interno, y cada fila entonces, de acuerdo a la tonotopía del oído, pues estarían encargadas esas células de percibir la frecuencia que le corresponde a esa posición, ¿no? Ahora, un semitono musical todavía lo puedo dividir en unidades más chiquitas. Entonces, se ha propuesto esta unidad de medida microtonal que se llaman cents, en donde un semitono musical se divide en 100 cents. Es decir, un semitono son 100 cents. Es decir, son como los centavitos para dar cambio de afinación musical. Entonces, un semitono son 100 cents. 10 cents es la 10ª parte de un semitono como intervalo musical. Y nuevamente haciendo sucesivamente ahora acá una división entre 10, de 0.3 milímetros tenemos 30 micrómetros, ya algo pues microscópico, 12.5 células ciliadas y
3.3 filas de células, de 4 células ciliadas. Pues como que ya se nos está acabando el parque, digamos, ¿no? Como para que distingamos una frecuencia de otra, ¿no? Y si todavía dividimos estos 10 cents en un cent, tenemos como extensión 3 micrómetros, 1.2 células ciliadas, y pues ya se nos acabaron las filas de células ciliadas. Ya ese intervalo tan pequeñito como un cent, pues estaríamos pensando que ya no se puede percibir la diferencia, ¿no? Digamos, la vibración que ocurre máximamente de una fila a la otra, si acaso nos va a poder diferenciar no un cent, sino algo quizá un poquito menos de 10 cents, ¿no? Entonces, esto nos ilustra el origen de un límite fisiológico perceptual a nuestra precisión con la cual podemos percibir intervalos musicales en cuanto a un juicio perceptual de altura tonal, es decir, que nos presenten un tono y juzgamos su altura y luego otro y juzgamos su altura, pues hay un límite que está por aquí, un poquito menos, más de un cent y menos de 10 cents, es por ahí, 5 cents, más o menos, ¿no? Y aquí tengo unos ejemplos. En se supone que tendría yo que poder picar estas etiquetas. Aquí en este visualizador no me funciona, pero voy a poner aquí algunos pares de ejemplos sonoros para ilustrar lo que estoy diciendo en términos audibles, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer aquí, eh, voy a reproducir unos audios que tengo por acá. Permítanme tantito. Y por ejemplo, aquí voy a reproducir un par de sonidos senoidales que están separados en una diferencia. Déjenme, aquí estoy buscando en mi lista muy grande de videos, de audios. Que están separados en... am, 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 am. Aquí voy a poner unos que están separados 100 cents y va a sonar un tono y luego el otro. Y aquí lo que pues pretendidamente ocurre es que vamos a poder percibir claramente o más o menos claramente el cambio de altura tonal. Entonces, voy a ello. Lo pongo otra vez. Entonces, no sé si estamos de acuerdo que ahí se percibe un cambio de altura tonal. Ahora voy a hacer una separación de tan solo 10 cents y eso suena así. Y ahí, pues, quizás se percibe o no se percibe, quién sabe, ya está más difícil, ¿no? Y ahora voy a hacer una diferencia de tan solo un cent. Ahí, pues, creo que difícilmente, y de acuerdo a lo que acabamos de ver, pues, como que no hay manera de percibir la diferencia. Y ahora voy a poner por último un par de tonos que son exactamente de la misma frecuencia. Listo. Entonces, bueno, no sé si con esto acabamos de ilustrar que sí efectivamente existe un límite en nuestra percepción en cuanto a juicio perceptual de altura tonal, este, de algunos cuantos cents, ¿no? Centésimas de semitono. Ahora voy a pasar a una cuestión que puede resultar un poquito sorprendente o no lo sé, que es la siguiente. Si yo ahora presento los tonos, estos mismos tonos, los presento
simultáneamente, escuchen lo que va a ocurrir y díganme si, bueno, ustedes podrán juzgar que hay un efecto ahí que sí nos va a permitir distinguir una diferencia, aunque sea muy chiquita, ¿no? Aquí voy a poner estos tonos que están a la misma frecuencia. Si los pongo juntos, pues obviamente, pues es la misma frecuencia, ¿no? Entonces suena así. Ahí está. Ahora voy a volver a poner los tonos que estaban separados tan solo un cent, que era pues prácticamente imposible escuchar una diferencia de altura tonal si nos presentan uno y luego el otro, pero ahora los voy a poner juntos y suena eso así. Ajá, ¿qué ocurre? Pues escuchamos batimientos, en este caso unos batimientos muy lentos porque la diferencia de frecuencia es pequeñita, de hecho la frecuencia de batimiento va a tener que ver con la diferencia de frecuencias. En este caso yo estoy poniendo un tono de 1000 Hz y uno de 1000,6 Hz. Entonces la frecuencia de batimiento es de 0,6 Hz, es decir, los batimientos duran aproximadamente, cada ciclo de batimiento dura cerca de 2 segundos, ¿no? Son batimientos relativamente lentos. Pero digamos, aquí lo sorprendente es que esta escucha simultánea nos permite vencer ese obstáculo fisiológico que estábamos presentando cuando los tonos están tocados de manera no simultánea, ¿no? Uno después del otro, ¿no? Si yo pongo, por ejemplo, aquellos que estaban separados 10 cents, ahora juntos, hay un batimiento bastante claro, ahora más rápido, ahora es la frecuencia de batimiento es cercana a 6 Hz, porque estoy poniendo 1000 Hz y casi 1006 Hz, ¿no? Entonces las restas son 6 Hz y claramente ahí es mucho más fácil distinguir la diferencia que si yo los pongo uno primero y otro y luego el otro, que era, por ejemplo, esto. Que quizá puede uno percibir la cambio de altura, pero eso no es tan claro como esto de acá. Y bueno, justamente a lo mejor debo decir que ese es el tipo de indicio perceptual que utiliza, por ejemplo, un afinador de pianos para afinar un piano, porque para afinar un piano necesita uno una precisión realmente muy grande. Y tiene uno que vencer este límite perceptual que vimos primero. Y la manera de hacerlo es por la escucha de batimientos, ¿no? Entonces, un afinador de pianos, cuando iguala una cuerda con otra, lo que hace es escuchar batimientos y a tratar de eliminarlos para que entonces eso signifique que la afinación es la misma, ¿no? Bueno, entonces aquí continúo. Aquí, bueno, existen otros mecanismos. Este que acabamos de ver es el mecanismo primario de percepción de altura, pero pues eso, ¿no? El mecanismo de percepción de altura es primero la ubicación de máxima vibración en el oído interno, es ese mecanismo eh, primario, ¿no? Existen también quizás otros tipos de mecanismos auditivos que involucran procesamiento ya neuronal de las señales de los oídos y es, por ejemplo, que el cerebro es capaz de identificar patrones periódicos o repetitivos de vibración y como dije ocurre por procesamiento cerebral y existe, por ejemplo, ahí algún fenómeno de la altura de la fundamental omitida en donde en un sonido con armónicos, aun cuando falte la frecuencia fundamental, somos capaces de percibir la altura, ¿no? O también hay mecanismos como una identificación indirecta de diferencias de tiempo muy pequeñas, de tiempo de muy pequeñas, ¿no? Por ejemplo, el sonido del viento, ¿no? Etcétera. Eso involucra, bueno, otros mecanismos, no quiero extenderme en eso. Em, y
pues esto que acabamos de ver es que la percepción primaria de diferencias de frecuencia en tonos puros, en secuencia, es decir, uno después del otro, la diferencia apenas perceptible de cambio de frecuencia corresponde aproximadamente a 0,3% de cambio o alrededor de 5 centésimas de semitono. Esto para frecuencias entre 2000 y 5000 Hz. Abajo de 200 o 300 Hz, es decir, frecuencias bajas, el intervalo en general debe ser mayor para poder percibir la diferencia. Y por arriba de 5000 o 6000 Hz ya en realidad ya no hay ni siquiera percepción clara de altura tonal. Los sonidos ya suenan así como un silbidito, ¿no? Algo así, como el sonido de la tetera, ¿no? Ahora, como acabamos de ver, si son tonos puros simultáneos, entonces ocurren batimientos que pueden percibirse si la diferencia de frecuencia produce por lo menos más de medio batimiento en la duración de los tonos. Por ejemplo, para tonos que duran 2 segundos, nuestro límite puede ser un cuarto de hertz. Y a 500 Hz esto corresponde a un porcentaje de cambio pues 10 veces menor que el que acabo de mencionar hace ratito, y eso es menos de un cent. Es decir, esta escucha de batimientos es un indicio auditivo en cuanto a afinación musical, por ejemplo, muchísimo más preciso que la escucha simplemente de altura tonal, ¿no? Em, en el contexto de afinación de pianos, por ejemplo, para un intervalo cercano a una quinta en tonos con armónicos, pueden ocurrir batimientos entre el tercer armónico del tono bajo y el segundo armónico del tono alto. Por ejemplo, para la quinta que está en la nota Fa de 175 Hz, este, a la nota Do 4 de 262 hay una frecuencia común que son 523 Hz. Y si esa quinta no está muy bien afinada, vamos a escuchar batimientos de esta componente común que está alrededor de 523 Hz. Eso es lo que hace un afinador de pianos, por ejemplo, para afinar intervalos de quinta, musicalmente hablando, ¿no? Bueno, aquí me voy a brincar unos ejemplos que tengo por acá. Em, y quiero pasar ahora a otros elementos de percepción auditiva que se dan cuando tenemos diferencias, se dan con tonos simultáneos cuando las diferencias son un poquito más grandes. Entonces, por ejemplo, aquí voy a hacer esta secuencia de tonos que están alrededor de 1000 Hz y con diferencias ahora pues más grandes que las que estábamos viendo hace rato. Voy a hacer una secuencia de 20, 50 cents y 1, 2, 3 y 4 semitonos, ¿no? Primero los voy a poner todos estos en secuencia separados, es decir, un tono primero y luego el otro, en donde pues realmente no va a ocurrir nada muy muy sorprendente, simplemente vamos a percibir un cambio de altura, quizá un poquito menos evidente en estos primeros dos casos y un poco más evidente después, pero luego el punto importante de esto que voy a presentar ahorita es escuchar qué pasa cuando suenan juntos, ¿no? Entonces, cuando suenan juntos, por ejemplo, perdón, cuando suenan separados, por ejemplo, ¿no? Diferencias que damos aquí de 20 cents separados. Cambio pequeñito de altura, luego 50 cents separados. Ahí es más clara la diferencia de altura, luego 100 cents separados. 200 cents. 300 cents. 400 cents. Ahí está, ¿no? Ahora los voy a tocar juntos. Entonces, 20 cents alrededor de 1000 Hz juntos suena así. Esos son pues batimientos ya muy rápido del orden de 12 por segundo.
Y luego, fíjense qué pasa con una diferencia un poco mayor. Esta diferencia que corresponde a 50 cents, a 1000 Hz son 30 Hz. Y esa percepción ya no es tan clara como que se oye algo pulsante, pero ya es algo demasiado rápido. Y en psicoacústica a esto se le llama ya no batimientos, sino se le llama la sensación de aspereza. Es decir, hay una sensación un poco como incómoda, incluso muchas alarmas de relojes, despertadores o señales de alerta utilizan este recurso para hacer algo, un sonido que llame la atención y que no necesariamente es agradable, ¿no? Voy a seguir ahora a un semitono, es decir, 100 cents, juntos, va a permanecer esa escucha de aspereza. Esos son 100 Hz, que en este caso para tonos de 1000 Hz son 60 Hz. Claramente da una sensación, pues bueno, no sé si estén de acuerdo, desagradable o inquietante. Luego 200 cents o dos semitonos. Ahí ya empieza a ocurrir algo como lo siguiente, que se empieza a escuchar que ya hay dos tonos diferentes. Al principio nomás escuchábamos uno batiendo o uno con aspereza. Aquí escuchamos ya dos tonos de altura diferente, pero permanece la aspereza, ¿no? Ahora paso a tres semitonos. Y ahí, bueno, sigue esta discriminación de que hay dos tonos y la aspereza ya está un poco reducida. Y finalmente, cuando pongo cuatro semitonos, ahí escuchamos dos tonos y la aspereza, si no es que ya desapareció, por lo menos ya está bastante disminuida, ¿no? Entonces, básicamente, pues el resumen de todo esto es lo siguiente, ¿no? Eh, ¿Qué pasa cuando escuchamos pares de tonos puros simultáneamente? Si las frecuencias son iguales, se percibe un solo tono sin batimientos, es el unísono, ¿no? La misma frecuencia. Con diferencias de frecuencia de hasta de aproximadamente 15 Hz o 20 más o menos, se percibe un solo tono, es decir, una sola altura con batimientos. Para diferencias de frecuencia de entre 15 Hz y un intervalo de segunda menor, que corresponde aproximadamente al 6% de la frecuencia, se percibe un solo tono como altura tonal, pero con aspereza. Y para diferencias de entre una segunda menor y una tercera menor, musicalmente hablando, que es uno a 3 semitonos o porcentualmente en cambio de frecuencia entre 6 y 20 Hz, se perciben dos tonos, pero con aspereza cada vez menos intensa, digamos. Esa aspereza va disminuyendo conforme la diferencia de frecuencias es más grande, ¿no? Y para diferencias de frecuencia de más de una tercera menor, es decir, más de tres semitonos o más del 20% del cambio de frecuencias, se perciben dos tonos, dos alturas tonales y tiende a no haber aspereza, ¿no? Ese es el resumen de percepción, en este caso, tonos puros, ¿no? Em, Acá, déjenme ver. Bueno, una cuestión, límites de discriminación y de aspereza, ¿no? La diferencia de frecuencia necesaria para percibir dos tonos separados, es decir, pero con aspereza, se denomina límite de discriminación, aproximadamente una segunda menor, musicalmente hablando, un semitono, 6%, esto para frecuencias medias y altas. La diferencia de frecuencia necesaria para percibir dos tonos sin aspereza se denomina banda crítica y aproximadamente equivale a una tercera menor, es decir, tres semitonos o el 20% del cambio de frecuencia para frecuencias medias y altas. A frecuencias abajo de 400 Hz, la banda crítica, esta diferencia o intervalo que nos da aspereza o si se rebasa ya no hay aspereza, para frecuencias bajas es cada vez más amplia
y por ejemplo a frecuencias por debajo de 100 Hz, que corresponde a una nota sol grave, como la que produce un violonchelo, y llega a rebasar intervalos musicales de cuarta, quinta y quizás octava, ¿no? En fin, eso. Aquí, bueno, esta es una demostración parecida a la que ya acabo de hacer y no la voy a poner. Y me paso a lo siguiente. Aquí justamente con esto que acabamos de poner aquí, esta cuestión de batimientos y aspereza es lo que la teoría psicoacústica actual considera que son los elementos que determinan particularmente la disonancia perceptual, porque lo que vamos a ver aquí es que la psicoacústica en términos modernos no define la consonancia de una manera propositiva, más bien define qué cosas son los elementos de disonancia, y la consonancia musical o la armonía musical viene más bien de una disonancia disminuida o no tan grande, ¿no? Entonces, bueno, los batimientos y las perezas son los elementos de consonancia. Batimientos y aspereza entre componentes tonales casi coincidentes, ¿no? Ya había dado hace ratito el caso de, por ejemplo, dos tonos con armónicos a un intervalo de quinta, por ahí hay uno o varios armónicos casi coincidentes, y si la coincidencia no es exacta, pues van a producir esos armónicos, van a producir batimientos y o aspereza, ¿no? Entonces, dados dos tonos y su composición de frecuencias, la disonancia perceptual se define en psicoacústica como la acumulación aditiva de estos elementos, es decir, batimientos y aspereza. La consonancia perceptual resulta entonces de una disonancia reducida o mínima. Para tonos puros, los intervalos consonantes son el unísono, en donde no hay batimientos, y cualquier intervalo que rebase la banda crítica, que, como decíamos, es aproximadamente un intervalo musical de tercera menor para frecuencias medias y altas, es decir, que rebase la banda crítica para que haya disminuido suficientemente la percepción de aspereza. Perdón, para tonos con componentes armónicos, los intervalos perceptualmente consonantes, con diferentes niveles de disonancia reducida, según el timbre o composición frecuencial de los tonos, son el unísono, la octava, la quinta, la cuarta, las terceras y sextas mayores y menores. Aquí estoy hablando de intervalos musicales. Y eso quizás se puede ilustrar de la siguiente manera. Este es un diagrama de la disonancia sensorial, dice ahí en el eje vertical, disonancia perceptual para tonos puros. Aquí en el eje vertical estaría el intervalo medido, el intervalo entre los dos tonos, en semitonos, ¿no? Cada rayita que se presenta por aquí es un semitono. Entonces, hasta la izquierda tenemos el unísono. Y luego hasta la derecha tenemos, por ejemplo, el intervalo de octava, es decir, 12 semitonos. Y en el intermedio lo que vemos es que hay un aumento abrupto y después una disminución gradual de la disonancia perceptual cuando el intervalo es entre uno, 2 y 3, casi 4 semitonos también, ¿no? Hay este tipo de curva que se ha establecido por medio de experimentos de percepción, es decir, se les presentan estímulos sonoros a un número suficiente de participantes que escuchan y juzgan si la combinación de sonidos es consonante o no consonante, ¿no? Esto es para tonos puros, es decir, para tonos puros es o al unísono o una separación suficiente que esté un poco como hacia la derecha de este diagrama, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un sonido que tiene componentes armónicas? Pues como ya comentamos brevemente en un caso anterior, pues dos tonos de frecuencia fundamental diferente, pero cada uno de ellos con armónicos, pues va a haber posibilidades de que haya armónicos coincidentes o no coincidentes, y eso va a ir abonando a la consonancia o disonancia perceptual, y modelos psicoacústicos de ese tipo permiten predecir el diagrama que está aquí a la derecha, que
para sonidos con composición acústica armónica. Hay aquí nuevamente en la gráfica de la derecha, el eje vertical mide, digamos, nominalmente la disonancia percibida. Aquí dice sensory dissonance o disonancia sensorial. Y aquí en el eje horizontal aparecen varias relaciones de frecuencia que corresponden en donde se ubican eh, puntos donde la disonancia perceptual es mínima o reducida o localmente mínima. Y curiosamente, eso corresponde con ciertos intervalos que en la teoría de armonía musical clásica, en la música, sí, en la teoría de la música, al menos occidental europea, son los intervalos que se consideran musicalmente consonantes y corresponden con relaciones simples de frecuencia de elementos de la serie armónica. Entonces aquí tenemos el unísono, es decir, cuando los dos tonos con armónicos son el mismo tono, pues obviamente todo coincide y ahí tenemos pues prácticamente nula disonancia, ¿no? En la octava ocurre también una disminución muy drástica de disonancia, pero en medio, por ejemplo, hay este intervalo de quinta, que es una relación de frecuencias de 3 a 2, o el intervalo de cuarta, musicalmente hablando, que es la relación de frecuencias de 4 a 3, o la relación de frecuencias entre el cuarto armónico y el tercer armónico de la serie armónica. Y luego otros intervalos, por ejemplo, este de 5 a 4, que es la tercera mayor, o este de 6 a 5, que es la tercera menor. Y luego algunos otros que están aquí, esta es la sexta mayor y por aquí se vislumbra, no muy marcadamente, pero por aquí estaría un intervalo que se llama la sexta menor, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, esta teoría permite conciliar, digamos, el conocimiento perceptual de la psicoacústica con la teoría musical, tradicional occidental, ¿no? Em, Aquí me voy a brincar un poquito y voy a venir acá, ¿no? Entonces, estos intervalos armónicamente justos, que la psicoacústica pues sí comprueba que son efectivamente consonantes, son los intervalos musicales que están presentes en la serie armónica. Por ejemplo, estas relaciones enteras, exactas, de frecuencia, que son, por ejemplo, la octava es la relación 2 a 1, la quinta, musicalmente hablando, es la relación 3 a 2, o entre el tercer armónico y el segundo armónico. El intervalo musical de cuarta es la relación 4 a 3, la tercera, mayor y menor, son 5 cuartos o 6 quintos, y las sextas son mayor y menor, son 5 tercios, 8 quintos, etcétera, ¿no? Y estos intervalos de la serie armónica favorecen la consonancia, según acabamos de ver, cuando suenan dos o más tonos simultáneamente que tienen estas relaciones, ¿no? Y estos son los elementos básicos para la construcción de escalas musicales y sistemas de afinación en la armonía musical. Sin embargo, la mala noticia es que estos intervalos son incompatibles con una escala de alturas tonales, por un lado perceptualmente pertinente, es decir, que vaya dividida en pasos logarítmicos, por un lado, y la otra es que sea musicalmente práctica en el sentido de que cierre cíclicamente las octavas, ¿no? Y aquí pongo algunos ejemplos, quizá no me voy a ir con todos, pero hay algunas secuencias de estos intervalos que sí que son consistentes. Por ejemplo, si unimos un intervalo de quinta y uno de cuarto, de uno de cuarta, es decir, si multiplicamos la relación de frecuencia que corresponde a la quinta, que es 3 medios, con el de la cuarta, que es 4 tercios, nos da la relación de frecuencias de 2 a 1. Luego la tercera mayor y la sexta menor también. En fin, hay una serie de, digamos, felices coincidencias entre intervalos musicalmente armónicos, es decir, entre intervalos que aparecen como entre elementos de la serie armónica, se combinan dos de ellos y dan como resultado otro que también pertenece a esa misma clase, pero no ocurre siempre. Y aquí hay, por ejemplo, este caso.
si nosotros damos tres pasos consecutivos de tercera mayor. El intervalo de tercera mayor es la relación de frecuencias 5 a 4. Si lo aplicamos tres veces, quiere decir que tenemos que multiplicar tres veces por 5 cuartos, es decir, 5 cuartos al cubo. Y se hacen un poquito de números y hacen cálculos de octavas y cents. Resulta que ese intervalo de tres terceras mayores no da exactamente una octava, sino que da una octava falsa porque está disminuida en 41 cents. Sin embargo, para que esas terceras mayores fueran musicalmente prácticas, deberían sí cerrar la octava exactamente, lo cual pues no ocurre. Es decir, sobre un teclado de un piano en el entrastado de una guitarra, si avanzamos tres terceras mayores, sí dan, según las teclas o los trastes, una octava, pero si lo damos exactamente con intervalos de frecuencia de tercera mayor armónicamente justa, pues resulta que no ocurre así. Y esto lo podemos escuchar, y acá tengo yo em, una demostración. Déjenme darles la versión audible de esta cuestión. Está mm, por aquí. Esa es una tercera mayor justa. Esa es otra, según dos terceras mayores. Tres terceras mayores. Y ahora vamos a ver si se escucha una octava. Pues no, no es una octava. Esa sí es la que sigue, sí es la octava. Y aquí está el intervalo entre la octava falsa y la verdadera. Entonces, bueno, ocurren este tipo de incompatibilidades, ¿no? Em, eh, Hay varios ejemplos, creo que no me va a dar tiempo de dar todos. Por ejemplo, hay otra incompatibilidad entre cuatro terceras menores que también deberían de dar una octava y resulta que no, en este caso se pasan, ¿no? Entonces, fíjense qué puede ocurrir simplemente con estos dos ejemplos. Tres terceras mayores no alcanzan para dar una octava. ¿Qué debe de hacerse? Y eso se ha hecho a lo largo de la historia musical occidental de muy diferentes maneras. Pues las terceras mayores, que originalmente queremos que sean armónicamente justas, pues, se tienen que ser un poquito más grandes para que puedan llegar tres de ellas a cerrar correctamente una octava. Y las terceras menores, si las damos exactamente del intervalo armónico de 6 quintos, esas se pasan de una octava y necesitamos ese intervalo de tercera menor, pues disminuirlo, ¿no? Y algo similar ocurre con intervalos de quinta y otras cosas que, insisto, no voy a detenerme en este caso, solamente mencionar brevemente el caso quizá más famoso de todos, que es la llamada coma pitagórica o coma ditónica, que es que si circulamos 12 intervalos de quintas justas, es decir, relaciones exactamente de 3 a 2, se supone que en teoría eso debería de dar 7 octavas, es decir, aquí debería de ser 2 a la 7, pero no, resulta que sale ahí un factorcito que corresponde a un exceso de 23, casi 24 cents, y eso tiene la implicación de que para construir, digamos, la escala musical moderna, los intervalos de quinta tienen que recortarse un poquito para que el círculo, el llamado círculo de quintas, efectivamente cierre eh, de manera conveniente a exactamente 7 octavas, ¿no? Entonces hay que hacer ajustes, ¿no? Ese es un poquito
el tema y aquí lo pongo bueno, lo pongo aquí. Es decir, que eso da lugar a este problema de la afinación y el temperamento de la escala musical. Es decir, los intervalos armónicamente justos o puros, es decir, siguiendo a la serie armónica, realmente necesitan modificarse ligeramente, a eso se le llama temperamento. Y el uso práctico y conveniente de estos sistemas de afinación ha variado histórica y culturalmente a lo largo pues, de la historia musical occidental, sobre todo, y de acuerdo a distintos instrumentos. Y existen muchos sistemas de afinación. Por ejemplo, hay una afinación pitagórica, la afinación justa mayor, temperamentos mesotónicos, otros llamados buenos temperamentos, en donde ahí está incluido el temperamento igual este, que es la escala musical moderna y que precisamente distribuye por igual estos desajustes de afinación en todos los intervalos, ¿no? Otros sistemas de afinación antiguos favorecían ciertas tonalidades para hacerlas más armoniosas y más consonantes y en sacrificio de otras ciertas tonalidades, ¿no? Pero en el temperamento igual se trata de que, o en estos llamados buenos temperamentos, se trata de que todas las tonalidades puedan ser razonablemente igual de consonantes, ¿no? Y bueno, con esto creo que casi voy terminando. No sé, aquí tengo unos ejemplos de secuencias armónicas en diferentes afinaciones, pero creo que no me va a dar tiempo de hacerlas. Y voy más o menos concluyendo con esta otra cuestión que quizás es interesante, que es la cuestión de escalas microtonales. Es decir, ¿qué pasa si subdividimos la octava logarítmicamente en forma regular, no en 12 partes iguales, sino en un número diferente de partes iguales, ¿no? Entonces, aquí tenemos un diagrama en donde está ilustrada en el eje vertical la desviación de los intervalos de esa escala logarítmica versus los intervalos armónicamente justos que están aquí en el recuadro de arriba a la derecha, es decir, los intervalos de quinta justa, cuarta justa, terceras y sextas mayores y menores, que son, de acuerdo al diagrama psicoacústico de disonancia que vimos hace ratito, estos son los intervalos que la psicoacústica muestra que son los relevantes desde el punto de vista de la percepción de consonancia o disonancia. Entonces, si hacemos subdivisiones logarítmicas regulares de la octava, en 20, 40, 60, 80 notas por octava. Tenemos este diagrama que, bueno, está muy complicado, es un espagueti porque cada color corresponde a uno de estos intervalos, pero aquí en negrito, y ese se distingue un poquito más, está la desviación máxima de estos intervalos en distintas subdivisiones de la octava. Y vean cómo, bueno, en subdivisiones pequeñitas, la curva negra está por allá arriba y justamente por aquí, no sé si se ve mi cursor, pero cuando se tienen 12 subdivisiones por octava, justamente ocurre una coincidencia feliz de poca o relativamente poca desviación máxima de los intervalos. Después vuelve a subir y luego empezamos a ver algunas subdivisiones que también son, digamos, afortunadas. Por ejemplo, acá tenemos una muy afortunada que es esta de 53 notas por octava, en donde el error máximo es bastante pequeñito. Aquí la escala vertical está en cents y ese intervalo, perdón, la subdivisión de la octava logarítmicamente en 53 notas iguales o intervalos iguales, microtonales, resulta que aproxima muy bien a estos intervalos consonantes psicoacústicamente relevantes, ¿no? Y estas son las subdivisiones, digamos, particularmente felices, ¿no? En 12 es la que precisamente eh, es, eh, es la que se utiliza convencionalmente en música, pero hay otras de 19, 22, 31, etcétera. Por acá está la de 53 y bueno, esas son las divisiones, pues felices, digamos, ¿no?
Perdón, acá resulta que, por ejemplo, estos intervalos, esta es una tablita de cuáles son las desviaciones de los distintos intervalos de acuerdo a las subdivisiones de la octava en 12, 19, etcétera, 53, 65 pasitos chiquitos, microtonales. ¿Cuáles son las desviaciones de los intervalos de quinta, tercera mayor y sexta menor, tercera menor y sexta mayor? Por aquí en negrito está la desviación máxima y en un recuadrito cuál es la desviación mínima. Y por ejemplo, en esta de 53 tenemos que la quinta, el intervalo de quinta tiene una desviación pues pequeñísima en cents de -0.1, mientras que en temperamento igual tenemos una desviación de -2 cents. Y aún en esto, la subdivisión en 53 notas, pues ajusta también bastante bien los intervalos de terceras y sextas, ¿no? Resulta que estas subdivisiones microtonales también están relacionados con otros tipos de sistema de afinación de 12 notas, eh, pero que se han usado ya sea en la música europea, por ejemplo, estos que dicen mesotónico o la afinación pitagórica, o incluso en culturas musicales de la India. Claro, la afinación convencional pitagórica no usa 53 notas, usa 12, pero elegidas de entre estas 53, ¿no? Y bueno, y quiero terminar poniéndoles por acá, a ver cómo le hago para que funcione. Creo que voy a tener que salir de la presentación y ponerles esto, que es una, pues aquí dice, ¿no? Es una animación demostrativa al estilo de un videojuego que elaboró pues por ahí un colega japonés que pues también se dedica mucho a este estudio de las cuestiones de afinación y demás. Y es un videíto, pues bueno, yo lo encuentro bastante divertido. Hay gran cantidad de información ahí. Empieza a haber ahí como potencias de 2, potencias de 3 y en fin, pero por ahí va ilustrando como diferentes tipos pone un poco como es una especie de de composición musical y de video en donde va ilustrando pues cuestiones que tienen que ver precisamente con este asunto, digamos, perdón, de del tema de afinación. Y con esto quiero terminar, nada más que déjenme organizarme aquí para presentárselos. Denme un segundito, en lo que me cambio por acá. Eh, entonces déjenme dejar de compartir. Aquí lo voy a poner en pantalla. A ver, más bien lo voy a pasar por este de acá. Vamos, que sí. Denme un segundito, ¿eh? Estoy tratando eh, de compartir esto que les voy a presentar y entonces me vengo acá y voy a compartir. Eh, por ahí me avisas si se ve ahí una pantalla de color liso. Bueno, tarda un poquito en que salga la pantalla. Ajá. A ver, Ya, ¿ya se ve? Ah, bueno, muy sí. bien. Eh, bueno, simplemente le doy play y pues bueno, ahí escuchen ustedes, está visualmente, me parece muy divertido y tiene que ver precisamente con todo esto que les acabo de platicar. Entonces, de hecho, se titula algo así como que la canción de introducción a la afinación, y va más o menos así. Esa es la serie armónica.
intervalos armónicos. Y esas son series de quintas. Esa es la coma que le sacaba, la coma pitagórica. ¿Se acuerdan de estas subdivisiones? Ahí creo que se pausó un poquito, no sé si va a seguir, pero ¿se acuerdan de estas subdivisiones en números, pues particulares? Bueno, por ahí se está tratando de ilustrar un poco eso. Aquí creo que se me trabó, este, no sé si va a seguir ahí. Pero bueno, a ver si quieren le detengo aquí y bueno, hay cosas como de este estilo. En realidad va la información ahí muy rápida como para poder explicar las cosas, pero digamos, esto lo quiero poner un poquito en esta forma, en el sentido de decir que pues hay mucha gente que está interesada en este tipo de cosas y hace cosas divertidas como esta que acabamos de ver. Y por mi parte sería todo. Gracias. Bueno, Felipe, muchas gracias por la plática. Bueno, voy a ver si hay preguntas. Creo que todavía no. Sí. Bueno, siempre hay un retardo entre lo que se habla en Zoom y cuando aparece en YouTube. Pero bueno, para animar a los que están viendo la plática que hagan preguntas, pues yo hago una, ¿no? Bueno, al principio de la plática mencionabas los pianos, ¿no? Y decías Sí, que había que, bueno, que las personas que afinan pianos lo tienen que hacer con mucha presión. ¿Cómo cuál es la presión que se tiene? ¿Décimas de hertz o...? sí, la precisión realmente la podríamos medir como intervalo más bien de frecuencia, es decir, Sí, como una relación de frecuencias y expresada en cents. sí. Digamos, lo voy a poner así, un semitono. Bueno, empiezo incluso con el intervalo de una octava es la relación o relación 2 a 1, ¿no? Es Ujú, decir, un cambio del 100%. Un semitono es un cambio de frecuencia de aproximadamente el 6%, un semitono. Un cent, que ya como cambio de altura es prácticamente imposible percibirlo si nos presentan un tono y luego el otro. Es un cambio porcentual aproximadamente de 0,06%, ¿sí? ujú, O sea, son como 6 partes en 10.000, ¿no? Algo así. sí, 6 partes en 10.000. Para afinar un piano, se requiere una precisión de por lo menos 10 veces más chiquito que eso. Es ujú, decir, por lo menos 6 partes en 100.000 o ujú, menos. ¿Sí? Entonces es un cambio relativo. En cents tendría que ser como de un décimo de cent o menos. ujú, Y esa es la precisión que es necesaria para afinar un piano o un clavecín o un instrumento así que tiene muchas, digamos, notas. Sobre todo, digo, un instrumento de cuerda, porque el afinador primero afina una cuerda, por ejemplo, con un diapasón o con una referencia de frecuencia, o afina una tecla o una cuerda, y luego la afinación se tiene que ir propagando de esa que afina inicialmente a las que siguen. Entonces, para que el error de afinación no se vaya acumulando demasiado, por eso es que se requiere una precisión altísima, ¿no? Y sí es de ese orden, y sí, los afinadores de piano o quienes afinan clavecines u otros instrumentos de ese tipo,
son capaces de lograr por juicio de batimientos y aspereza, es decir, ajuste o eliminación de batimientos, son capaces de lograr una precisión mejor, es decir, menor en relación de 6 partes en 100.000. También. Sí, Sí, bueno. algo así. Bueno, está bien. Otra pregunta, bueno, respecto a los pianos. Bueno, uno presiona una tecla, pero nada más ahí en ese caso si tiene una frecuencia o aparecen armónicos, ¿no? Aparecen armónicos, sí, sí Mm, aparecen armónicos. ya, Y sí, pues es básicamente eso, sí. sí, sí, digo, igual como pasa con una cuerda de guitarra, ¿no? Sí, Porque es sí, el puente, pues, sí. sí, prácticamente todos los sonidos, el sonido de la voz y casi todos los instrumentos musicales producen tonos que tienen armónicos o algunos sonidos no son con organización armónico, por ejemplo, ciertas campanas o ciertos tambores o instrumentos, sobre todo de percusión, a lo mejor no siguen una organización armónica, pero sí comparten de que el sonido está constituido por varias componentes de frecuencia, ¿no? Prácticamente todos los instrumentos. Bueno, pues no veo preguntas aquí. Bueno, pues bueno, antes de terminar, no sé si quieres decir algunas palabras finales. Pues no, bueno, yo agradecería el interés y pues estoy a la orden en el ICAT, ahí en la página del ICAT, ICAT UNAM, porque luego también hay un ICAT Ciudad de México, que es otra cosa. El ICAT UNAM, y pues yo estoy en el grupo de acústica aplicada y vibraciones. Tenemos aquí un laboratorio de acústica para mediciones acústicas y procesamiento de señales, etcétera. Y pues estoy a la orden y sería todo. Bueno, pues muchas gracias por la plática. Y bueno, para los que nos siguieron, bueno, creo que este va a ser el último seminario, a menos que salga alguien por ahí, ¿no? Pero digo seminario por este semestre, porque también ya va a acabar el semestre 2026-1. Y pues nos veríamos para pues, el siguiente semestre, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos. Gracias.